5. Bien, señores, vamos a conversar con Adriano Sánchez Roa. Sí. Recibir una llamada para decirme que el doctor Vargas no solamente que está en Moca, sino que ayer fue entrevistado por los tres programas más importantes de televisión de Moca, que estuvo en el entierro de eso me escribió alguien. Eso me escribió alguien que para tú verlo ahí es porque hay un muerto. Cuando muere alguien. No, y ahora mismo que Vargas está esperando a Tony, en la casa, que está en su casa en Moca, que dice él que le dedica el 10% a la capital y el 90% a Moca. Bueno, tiene que actualizarse Tony. Vamos a llamarlo, que tiene que actualizarse. Bueno, está con nosotros Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del PLD. Bueno, el día 2 de mayo el PLD hace la renovación de sus secretariados. No sé si Adriano también aspira a permanecer en esta secretaría. Fue senador por la provincia de Elías Piña. Vamos a hablar primero de la parte que tiene que ver con el sector agropecuario. Aquí está, junto con Adriano, Nildo de los Santos, alcalde municipal de Hondovalle, en Elías Piña, y vicepresidente nacional de FEDOMO. Entonces, Adriano, vamos a ver cuál es el cuadro, cuál es la situación en estos momentos del sector agropecuario. Bueno, primero mi saludo a todos los del Sol de la Mañana, especialmente a Julio, que nos conocemos de sus años de gran investigador de esos temas profundos en el Nacional en aquellos años, en la década de los 80. Una época muy bonita de la investigación periodística. Quiero, Julio, antes de todo, entregarte este libro, que con los 43 años de experiencia y habiendo conocido 23 ministros o secretarios de Agricultura, escribimos un libro... La nueva agricultura. Donde están todos los aspectos, todo lo que ha ocurrido y una propuesta. Le hace el prólogo el ex secretario de Agricultura y el presidente Hipólito Mejía. Es un libro hecho sin apasionamiento, pero con profundidad de lugar. Qué bueno. En ese sentido, bueno, por mi conocimiento de todos sus años, pero también por la investigación del libro, te puedo decir que la agropecuaria ha tenido en las últimas 5 décadas varios programas importantes. Tuvo unos programas importantes en la época de Carlos Aquino, la época de Joaquín Balaguer, 73-75. Ahí iniciaron esos programas de investigación, de atención. Tuvo un programa importante llamado La Tajara, Detención e Investigación con Hipólito Mejía. Y tuvo un programa muy importante ahora, La Visita Sorpresa. Son programas que nadie que sea objetivo puede ignorarlo, y de partidos diferentes coincidencialmente. En ese sentido, lo que está ocurriendo hoy en el sector agropecuario es prácticamente una calamidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que hasta agosto del año pasado los precios estaban tranquilos, los productores estaban tranquilos. En el día de hoy sabemos lo que está ocurriendo. El costo de la canasta alimenticia ha aumentado en un 36%. La producción, cuando se obtiene, se está cosechando, entran las importaciones y entonces viene el caos. Hemos visto todos esos productores de cebolla, zanahoria, papa, etcétera, que les resulta más fácil dejar la cosecha en la finca, botarla o que alguien la coseche que cosecharla. Ese costo de llevarla desde la finca a donde la venden cuesta más que lo que reciben por los precios. Entonces, al mismo tiempo, cancelaciones diarias de profesionales. En estos momentos hay 250, algunos hasta con 30 y pico de años, cosas que no se veía, eso estaba tranquilo. Pero también hay que decir de que ha habido un descuido prácticamente de esos proyectos importantes de agroexportación, como el caso del café, dentro de los proyectos agroforestales. Entonces, el caos que está viviendo hoy el país en el sector agropecuario va a afectar no a Danilo Medina, ni a nosotros, ni al PLD, no, está afectando a los consumidores y a los productores. Y nosotros, como Secretaría Agropecuaria del PLD, estamos llamando la atención del presidente de que se trata de algo del país que contenga a esos funcionarios, o si le da instrucción, que varíe las instrucciones, en el sentido de que es importante retomar la misma filosofía que tenían los proyectos de visita sorpresa, aunque le cambien los nombres. ¿Cuál es la filosofía de esos proyectos? Bueno, la de apoyar al productor. Todo el mundo sabe que esos proyectos que inició el presidente, esos modelos que los organismos internacionales encabezados por la FAO valoraron, que vinieron presidentes americanos en persona, como el de Panamá, que yo tuve con él, a ver modelos para llevarlo a su país
¿Cuál fue el resultado de esos proyectos? Bueno, primero que Danilo llevó del año 2012 al 2019, el año regular, llevó de 72.2% en autosuficiencia alimentaria en el país a enero del año 2020 a 87.8%, que el presidente aumentó las exportaciones de 1.722 millones de dólares a 2.330 millones de dólares. Debo decir que durante los últimos 20 años fue el único periodo donde la balanza comercial fue positiva, fue azul, con Danilo Medina. Es decir, exportó más, vendió más que lo que importó. Pero hay que decir que creó 470.000 empleos, 170.000 directos y 300.000 indirectos. Al mismo tiempo hay que señalar que con los proyectos agroforestales, que por eso ando aquí con el alcalde de Hondo Valle, que se iniciaron allá, ha venido cambiando donde están esos proyectos todo el ambiente natural. De hecho, en Hondo Valle ahora tuvo la temperatura bien bajita en diciembre y el ambiente ha cambiado. Esos proyectos agroforestales que están totalmente abandonados, que los recursos que se aprobaron y que son con financiamiento internacionales no le están llegando a los productores, a las brigadas. La mitad la han pagado nada más en 7 meses, que no tienen los viveros como tienen que tenerlos, no tienen las condiciones que había que ver. Esos proyectos estaban previstos a darle a esos productores, a 28.000 familias, a entregarle 102 millones de dólares anuales en total. Si hay gente ahí que nunca ganaba nada, que ahora iban a tener 500, 600 mil pesos anual, si cosecha café, aguacate, o madera, o mango. Entonces, esos proyectos agroforestales que están abandonados hoy y que fueron pasados al medio ambiente en una política equivocada, porque la misión número 1 de los proyectos agroforestales es crear una unidad económica productiva para esos productores. La misión número 2 es la parte de reforestar. Lo pasan al medio ambiente, cuya política es restrictiva, una política que es de no dejar cortar nada. Entonces, en virtud de eso, nosotros estamos muy preocupados, primero porque el pueblo dominicano todos los días se levanta con el aumento de los precios de algún alimento y no hay aumento de sueldo, es decir, que le están bajando los sueldos. Segundo, todos los días aparece un sector de la producción, ahora estoy viendo otra vez, la cebolla de San Juan, otra vez Ocoa, un sector que prefiere botar prácticamente la cosecha que antes que darlo. Estamos viendo también, ahora mismo hay para unos días una marcha al Palacio ya de los gremios, en virtud de que no han podido lograr que les repongan, o pensionen algunos agrónomos de 30 y pico de años que han sido cancelados. Gente, incluso algunos han sido cancelados, que están ya en la cama con cáncer, con enfermedades, y en ese sentido hay un sector agropecuario con mucha preocupación. De manera que nosotros les pedimos que en vez de estar mirando al pasado, en vez de estar buscando a ver cómo destruyen lo bueno que hizo el gobierno pasado, que se concentren en lo de ellos. Yo pienso que a veces están perturbados en no saber qué hacer, y al no saber qué hacer, se van al pasado. Pero, como dijo el presidente cuando tomó posesión en la presidencia del PLD, Danilo Medina, no podrán borrarlo. Los productores que hoy, por ejemplo, en la parte de los lácteos han triunfado, no van a poder borrarlo. Productores agroforestales no van a poder borrarlo. Sí, Marilena, una pregunta. Adelante, Marilena. Destaca que la crisis que enfrentan muchos productores agropecuarios tiene que ver con el abandono de programas exitosos del gobierno anterior. Y por efecto de la pandemia del COVID, no hay variables que a nivel internacional y a nivel local también inciden en esa crisis. Inciden porque sabemos que la pandemia en un momento dado estaba todo el mundo trancado, pero cuando usted tiene, por ejemplo, la producción de zanahoria y está cosechando y entra en abundancia una importación, ahí no está la pandemia, ahí está la importación. Y que dicho sea de paso, la importación cuando llega, ocurre que a veces llega hasta más caro que la misma producción. Pero también cuando usted tiene, por ejemplo, los productores de cebolla de Vallejuelo, que en este momento están ahora mismo en protesta, no es la pandemia, es decir, la pandemia ha afectado todo. Ahora, la pandemia afecta más a la parte ya correspondiente a la agroindustria, donde tienen la gente que juntarse, pero en la parte de la producción, los campos, aún estando la pandemia, la cultivo, la parte vegetativa crecen como quiera. Es decir, que afecta, pero no afecta para esos niveles tan grandes así con lo que está ocurriendo, porque hay que decir lo siguiente: la falta de planificación hace de que cuando hay que importar, porque falta, se importa. Yo sugiero que INEPRE, que hace un supermercado muy corto, que no le llega, yo digo que en el 1% de la población, que INEPRE se concentre a lo que es el equilibrio de los volúmenes de oferta a nivel de mercado. Si falta, se inyecta producción, si sobra. Es decir, pero en virtud de eso,
fundamentalmente es la improvisación, la imprevisión, que a veces, por eso yo creo que a veces se concentran a buscar pleitos con lo que no tienen que buscar. Lo ideal era esos proyectos agroforestales que están ahí, esos proyectos de visita sorpresa, darle continuidad. Y si Danilo llevó 87 a la autosuficiencia, llevó a 90. Lenchi. Sí, buenos días. Sí. Déjame entregarte el Lenchi el libro. Estaba esperando que... Muchas gracias. Lo leeré. O lo leeré fragmentariamente según los enfoques, pero lo leeré. Bueno, estoy de acuerdo con la exposición suya en el sentido de los abusos que han ocurrido a nivel de cancelaciones en el sector agropecuario, personas altamente calificadas que definitivamente tienen que afectar algunas de las políticas agropecuarias del gobierno. Sin embargo, Adriano, como tú dices que tu libro presenta y tú mismo te sitúa en un plano no pasional, ¿no cree que es un poquito pasional decir que la plataforma productiva agropecuaria del país está en ruinas? Porque no sé si es que no te entendí o no lo expresaste bien, pero siento que tu discurso plantea que estamos en una ruina total. Y me luce que en 7 meses eso es difícil de lograr, más para un sector como el agropecuario, cuyo ciclo no son justamente de producciones cortas, la mayoría de ellos. Entonces, eso en primer lugar. Siento como que hay un poquito de pasión, porque creo que hay algunas exageraciones. Y segundo, el tema de la producción de cebolla y la respuesta de los productores en ese sentido. Pero eso no es solo de este gobierno. En el gobierno pasado hubo muchísimas, pero muchas y reiteradas críticas y acusaciones respecto a la producción de cebolla, de ajo y otras cosas, y las importaciones asociadas. O sea, parece que es un mal endémico. Pues adelante, Adriano. Bueno, mira, lo primero es que debo decirte que el sector agropecuario tiene una fragilidad tan grande que en poco tiempo se puede dañar una cosa que haya sido necesario muchos años, mucho tiempo para tú lograrla. De hecho, debo decirte que cuando tú tienes productores que trabajan con financiamiento o con recursos propios o metiéndose en lío para tener dinero y al final su cosecha la tienen que dejar ahí, ese productor está quebrado porque el gobierno no le responde el dinero que perdió. Y cuando tú entonces encuentras que eso lo hacen cientos de productores, tú sabes que eso cae prácticamente en la ruina. Cuando hay un proyecto agroforestal muy bien dirigido y un proyecto importante como el caso de Barahona y te cancelan a un agrónomo de casi 40 años como Andrés Ruiz, dirigente importante de los gremios, ese proyecto se cae. Es decir, hay una situación de calamidad en todos esos productores que han sido afectados. Yo incluso diría que el gobierno debe revisar la situación económica de ellos para eso. Pero el asunto de la importación, el gobierno pasado siempre se ha importado. El gobierno pasado lo hacía en la bolsa agroempresarial junto con los productores. Es decir, una bolsa con la presencia de los productores para no importar y que el productor, cuando esté cosechando, como ocurre ahora, se encuentra que está cosechando y está entrando una importación. Es decir, la crítica, lo que ha ocurrido ahora con los precios, el pueblo dominicano sabe que no había tenido un periodo, las últimas décadas, vamos a decir así, que todo le subió. Hasta el pollo en diciembre, que era algo sagrado, faltó. Hasta los plátanos faltaron, que es una cosa tan elemental. Incluso quiero aprovechar también el hecho que mencionaste a los profesionales para decir que en el día de hoy, el Enchi y Julio, se cumple un año más de fallecido nuestro amigo Kirvio. 13 años. 13 años, caramba. 13 años. Kirvio fue secretario también de Asuntos Agropecuarios del PRD. Nos nombraron juntos en el 78 en Agricultura, junto con Pablo Macchini, que es agrónomo, aunque él no lo... Ese equipo hicimos un curso juntos inmediatamente. Fue un gran dirigente. Extraordinario. Primero de la ADIA, porque la ADIA después se formó ya en el 79. Pablo es agrónomo. De convicción, de buenos análisis. Tremendo. Adriano lo nombró Antonio Guzmán y muchos niveles de trabajo juntos. Y una persona que fue una pérdida muy grande para el país, el fallecimiento de Kirvio. De manera que estamos con sus familiares. Adriano, nos informaba el señor Danilo del Rosario, el agrónomo, que el director del IAD, interino, que los equipos que fueron incautados por el director saliente
pues fueron todos devueltos a las asociaciones a las que se les había entregado en las visitas sorpresa. ¿Eso es así? Mira, yo quiero, Julio, también aclarar parte de lo que dice Lenche, de que en lo personal los agrónomos mayoría somos amigos. Danilo Rosario, muchos años de amistades. Todos esos técnicos que dirigen el Departamento de Agricultura, amigos de tantos años, pero estamos criticando las políticas, lo que están haciendo y que está afectando a la sociedad. Bueno, Danilo ha llegado a Rosario con una actitud más tranquila, incluso con el mismo gremio, incluso admitiendo algunas cosas. Por ejemplo, la reforma agraria tiene activo 1/3 nada más de los proyectos que se han hecho, que eso hay que hacer investigación, ver qué ha pasado ahí. Entonces, él ha venido con más tranquilidad, ha venido devolviendo los equipos, no sé si la totalidad, porque lo lógico era cuando llegaron al gobierno, que revisaran, está bien que se revisen. Este equipo, ¿a quién le pertenece esa asociación? No, pero el día de él lo entregó y no terminó los papeles para que sea a propiedad de la asociación. Vamos a terminarlo. ¿Qué ocurrió? Porque yo le preguntaba al presidente a Danilo, ¿y por qué no se le entregaron? Y dice, no, nosotros como Estado, aunque había una cooperativa, la veíamos seria y buena, tenemos que darle en tiempo. Se le entregaba en uso, eso estuvo bien. Eso estuvo bien, Adriano. ¿Cómo es? Que él considera que estuvo bien. De hecho, yo creo que eso estuvo bien porque tú se lo entregas al uso. Muchas de esas asociaciones no tienen formalidad. Entonces, la mejor forma de que preserven el bien es entregarlo al uso. Eso está bien. Okay. Ahora, Adriano, es injusto tú venir aquí a cuestionar. Yo fui de lo primero que cuestioné la forma de los cierres anacrónicos de las 2 de la tarde, de cuando iniciamos el tema de la pandemia. Porque decía que la gente del COVID podía matar un 5%, pero el hambre mata a todo el mundo. La gente necesitaba comer. Eso fue un tema que nosotros abordamos. Si el campo está en ruina, el gobierno del que tú fuiste parte tiene una alta responsabilidad de la ruina del campo. Además, yo no sé qué ha pasado con el tema de botar productos, porque vimos botando productos allá en las cebollas en Vallejuelo. Y cuando llamamos al dirigente más importante de los productores de cebolla de Vallejuelo, dijo que no, que el gobierno ha ido a pignorar las cebollas y a comprar la cebolla, que eso, esa gente no tenía que ver con... No, él no dijo que no tenía que ver. Él dijo que ellos se habían desesperado, que se le estaba auxiliando. Él repudió que hicieran eso, pero no negó que eran productores. El 80% se le había resuelto. No. Entonces creo... Él dijo que había un problema de paciencia. Sí. Fue lo que dijo. Pero adelante, Adriano. Pero ya vamos a escuchar a Adriano ahora. Adelante. Tú sabes, lo primero es que aunque estuvimos encerrados en algún momento, la tierra no tomaba esos decretos y esa ley que no se produce sola. Ok, vamos a escuchar ahora. Entonces, lo malo de eso, el gobierno ha ido en algunos casos, fue al principio en la cebolla, pero va y logra el acuerdo con un poquito. Incluso yo tengo un audio que se lo mandé ahí a Julio, que ellos mismos dicen que van y seleccionan a los productores que son de su preferencia y le reciben productos y a otros no. Pero lo malo es que se hace después que está el daño hecho. Porque yo no hago nada con ir después que está el daño hecho. Adriano, ¿tú has hablado con tu amigo Fernando Durán? ¿Cómo es? ¿Tú has hablado con tu amigo Fernando Durán sobre ese tema? Fernando Durán es un amigo. Son amigos tuyos, el propio de 43 años. Por eso dije, mire, yo soy amigo de Fernando Durán de 43 Gente con años. la puerta abierta. Hablamos y escuchamos. Las políticas. Mira, entonces, ¿qué pasa? El problema de esto es que hay que tener planificación y previsión. Después que el daño se hace y se vaya, el daño está hecho. Con la cebolla ha pasado varios eventos ya. Ocurrió hace como 4 meses, 3 meses, y volvió a ocurrir ahora. Hay que planificar. La improvisación es lo que está ordenando y está llevando a las autoridades. Y hay que decir algo también. Nosotros como país veníamos un camino hasta de vender afuera, que eso se está tronchando. Seguro que para este año 21 va a bajar el nivel de exportación. Porque si, por ejemplo, el caso de los proyectos de café, si se caen, como se están cayendo, entonces en virtud de eso, es necesario que el gobierno retome. Nosotros como partido, lo que queremos es que lo hagan bien, pero si lo hacen mal, tenemos que decirlo para que lo corrijan. Bueno. Pero lo que está ocurriendo ahora no se había visto antes. Siempre ha habido protestas, pero no tanto como ahora. Subida de peso lo ha habido, pero no tanto, 36% del costo de la canasta en total. Eury. Adriano. Sí. Esta campaña que ha empezado
con las visitas sorpresas, tú explicabas una serie de elementos, pero ¿tienen temor, piensan ustedes, han albergado o tienen alguna información, digamos? Porque hay gente que dice que quieren tocar al presidente Medina o a su entorno. ¿Tienen ustedes información? ¿Tienen preparado? Ellos pidieron al ministro de la presidencia, al ministro administrativo actual, supuestamente un informe de todos los 60,000 millones que se... ¿Ustedes tienen un informe preciso de todo eso que puedan hacerlo público, el equipo que estaba con el presidente Medina, sobre las visitas sorpresas propiamente dicho? Mira, las visitas sorpresas fueron un mecanismo muy especial de agilizar los procedimientos, pero siempre hacerse en base a la ley. No hay temor de nada de eso. Y lo que hemos dicho es, todo lo que se quiere investigar, que se investigue. Eso es importante. No nos ponemos a que se investigue en el marco de la Constitución y de las leyes. Ahora, lo que sí no estamos de acuerdo, y creo que ustedes mismos hablaban hace unos días, no estamos de acuerdo de que para una cosa sí y otra cosa no. Si usted quiere averiguar la fortuna que ha declarado un funcionario que salió y otro que entró declara una igual o mayor, vamos a investigarlo los dos. No investigue nada más, al contrario. Entonces, en ese sentido, no hay temor que se investiguen las visitas sorpresas. Nos estamos concentrando que quieren destruir un modelo que no lo van a destruir. Y que en vez de concentrarse a darle seguimiento a eso y buscar nuevos proyectos, nosotros como técnicos en el PLD estamos dispuestos a ayudar y apoyar que se haga un buen trabajo, pero en el marco de respeto del trabajo que hicimos nosotros. Bueno, antes de que nos hable un poco del tema de la reforma policial, vamos a escuchar a Nildo, al alcalde Nildo de los Santos, que está con nosotros a propósito de lo que refería del plan de reforestación que se ejecutó allá. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Martínez. Se pega el micrófono, sí. Muchísimas gracias, Martínez Pozo. Y a todo el equipo, a todo el equipo del Sol que de la están Mañana, aquí y los que están a distancia. Sí. Resulta que los proyectos agroforestales iniciaron en Hondo Valle. Hondo Valle es como su nombre lo dice, un valle rodeado de montaña con una temperatura muy agradable, muy agradable. Ese proyecto agroforestal que se implementó allá transformó sin cuestionamiento el municipio de Hondo Valle. Es un proyecto donde la generalidad, casi la totalidad de los agricultores de allá se beneficiaron al margen de simpatía política. Fue un proyecto muy inclusivo. Tuvimos la oportunidad de recibir al presidente, siendo yo alcalde, 10 veces al presidente Danilo Medina. Nunca jamás se había visto que un presidente de una comunidad la visitara en 10 ocasiones. Y prácticamente absolutamente todos los problemas de ese municipio de Hondo Valle fueron resueltos en las 10 visitas del presidente. Ahora observamos con mucha tristeza que el proyecto en 7 meses de gobierno prácticamente ha sido abandonado. Y estoy acompañando al titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD para pedirle humildemente al presidente que no deje que colapse ese grandioso e importante proyecto del municipio de Hondo Valle, donde todos los agricultores recibían un subsidio de 9.500 pesos, los productores para sembrar sus pequeños predios también recibían un subsidio para sembrar café, aguacate y árboles maderables. Entonces el proyecto, hay 7 meses que no le pagan, no le dan los subsidios a los productores y los brigadistas tampoco, 7 meses que no reciben nada. Bueno, Adriano, sí, fuiste coautor de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. sí. Entonces, ahora hay apresto de reforma. ¿Qué cosas quedaron que ahora tan pronto tenemos que estar hablando de una reforma? Julio, nosotros en los 14 años que estuvimos en el Senado, junto con un equipo de amigos y colegas de entonces, desde el año 2006 comenzamos a trabajar con la ley de la Fuerza Armada y la ley de la Policía. Duramos todos esos años profundizando en el sector de Fuerza Armada, en el sector de Policía y en el sector legal. Cuando llegó el presidente Danilo Medina, dijo que él no iba a hacer nada en ambos sectores si no estaba la ley. Eso le dio un impulso y en el año 2013 se logró la promulgación de la ley 139-13 de la Fuerza Armada, que yo soy el autor.
En el caso de la policía, en el 16, con la 590, logramos entonces la ley de la policía. Ahora, ¿qué pasa? Si las leyes se hacen y no se aplican, no se puede hablar incluso de reforma. Esa ley, por ejemplo, de la policía, tiene varios aspectos que son importantísimos. Está el aspecto, por ejemplo, del artículo 52 de balística, que es para usted saber, porque ya hay tecnología, quién disparó, qué policía disparó, si no disparó. Por ejemplo, eso es clave. Hay un artículo que se puso en la ley de la Fuerza Armada y lo pusimos en la ley de la policía, que debo decir que soy coautor con Valentín, que presidió la comisión, yo era vicepresidente en ese entonces, con Ariste de Victoria, presidente de la Comisión de Justicia, con Manuel Paula y con Carlos Castillo. Fuimos los autores de esa ley actual de la policía. Por ejemplo, hay un artículo que habla de homologar los sueldos de los policías, igual que la Fuerza Armada, igual que la administración pública. Si un fiscal, por ejemplo, va, un procurador o ayudante fiscal va con un coronel, hacen allanamiento, no es posible que uno gane 20,000 y pico y el otro gane 120,000 cuando van ahí. Homologar. O sea, que cada policía, dependiendo del rango, se equipare a quien le corresponde. Por eso, en el año 2014, 2013, 2014, 2015, el presidente Danilo Medina hizo un aumento extraordinario en ambos casos. Un policía ganaba 5,000 y pico, 6,000, igual que un guardia, y se llevó sueldo base a 10,500, y con lo que era, por ejemplo, la posición que tú tenías, una serie de aspectos, un raso podía llegar a 16,000 pesos. Con el aumento que se ha anunciado ahora, llegan como 19,000, 18,000. No es que el aumento que se está haciendo ahora es un tercio de lo que hizo Danilo Medina. Yo creía que los $500 que habló el presidente en la campaña se iban a hacer y me sentí contento porque lo que queremos es mejoría. Ahora, con respecto a la reforma de ahora, yo estoy escéptico, muy escéptico, y lamentablemente creo que no se va a lograr lo que se necesita. Comienzo compartiendo el comentario que tú hiciste hace unos días, de que esa es una comisión que se hizo de gente toda honorable, amiga de nosotros y todo, pero no son la gente que conocen a fondo a la policía para hacer un aporte como hay que hacer. Pueden hacer aporte, pero no a profundidad. Eso es lo primero. Segundo, en el decreto del presidente, los aspectos que él dice que deben darle el informe, el aspecto más importante no está ahí. Es decir, pueden hacer todo lo que haya que hacer. El aspecto más importante es que la policía, teniendo 39,000 miembros, la mayoría, inmensa mayoría, gente seria, que le gusta su profesión, todo, está infiltrado por 200, 300, no sé si 400 personas que son delincuentes adentro. Entonces, yo le digo a la gente que vea la película de Sérpico, película del 73, de Al Pacino. Es un policía serio en Nueva York, que entra a la policía y quiere hacer la cosa buena, y al final sus compañeros deciden matarlo porque él no se pone en la complicidad de ellos. Entonces, se necesita un mecanismo fuera de la policía para detectar cuáles son los policías que están metidos en esa delincuencia y sacarlos. Si no se sacan, si no se depura esa policía, si no se ahora, ¿no considera usted que el presidente tomó en cuenta eso de lo que usted habla cuando le pide a la comisión que trabaje en las características deseables, en el perfil de los nuevos miembros de la Policía Nacional? O sea, consciente de eso, ¿qué tipo de policía es que queremos? No queremos esos delincuentes, que todos sabemos que hay algunos. Ahí está contemplado. Es que yo creo que no está ahí. Él habla un perfil para el policía que va a entrar, el policía que va a ver, pero el que está adentro ya. La policía está siendo dominada en gran medida por esos policías que son poquitos. Está hablando que de 39,000 pueden haber 100, 200, 300. Es una labor de inteligencia para sacarlo de la policía. Es detectar quiénes son, que hay mecanismos que ni siquiera vamos a hablar de aquí porque se han hablado ya del mecanismo discreto y se lo decimos, entonces claro, se van a poner alerta. Es que si hay 200 policías que son parte de la delincuencia, estoy hablando de policías, puedo estar hablando de coroneles, de capitanes, de cabos, o sea, no estoy hablando de rasos nada más. Esos 200 hay que sacarlos de la policía. El perfil está muy bien. El aumento de sueldo tiene que hacerse para que vengan jóvenes con más calidad. Pero esa parte que el presidente no lo incluyó para mí, si logramos sacar los que están adentro, que no tienen el interés de ser un agente de la policía correcto, haciéndolo bien hecho, no vamos a hacer nada. Y no está en el decreto. Es decir, para mí, la parte fundamental no está siendo tocada. Creo que hay mucha gente que puede aportar, que no están incluidas y que deben ser incluidas. Como dicen también, una comisión tan amplia. O sea, no veo yo creo que esa comisión, honestamente hablando, se hizo para bajar el nivel de presión que había. Porque hay mucha gente ahí influyente de los medios, amigos nosotros, y ya después que yo estoy en la comisión no puedo estar criticando.
pero la ley pregunta, no ha sido aplicada. Por eso es que Servio Tulio, que participó en esta ley nueva, incluso yo tengo un documento que impreso, un libro que hizo prácticamente la Finjo, apoyado por Lonsaí, porque es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo que ninguna ley nuestra nos impongan aspectos desde afuera. Por ejemplo, la ley de misiones de paz, que yo soy el autor de ella, nosotros quitamos muchas, seguimos de Estados Unidos nos mandó, que quería que viéramos esa ley, y nosotros le cambiamos todos los aspectos que no sean de interés del país. Entonces, esa ley que está ahora ahí tiene que ver que hay la mayor parte de los aspectos no se ha aplicado. Por ejemplo, el asunto de los generales. Los generales, nosotros hicimos un estudio, y siendo suave, nada más hay posición para 18 generales, siendo suave, dándole incluso a las regiones generales. Sin embargo, en ese momento habían 50 y pico. Ahora mismo hay, diría yo, 25 generales que no tienen dónde estar. ¿Qué se dijo? Que se le daban 24 meses, 2 años. Y estamos del 16 a la fecha, que nos pasamos del tiempo. Entonces yo sugiero al presidente de la República, porque otra cosa, vemos que Interior y Policía participa mucho. Interior y Policía, de acuerdo a la misma ley, es la superior de la policía en términos administrativos. El superior real de la policía para política es el presidente de la República, de acuerdo a la misma ley. Interior y Policía es superior para los trámites. De manera que yo sugiero que el aspecto esencial, que es limpiar la policía adentro, porque estamos hablando de que 38,000 y pico de gente están trabados por un grupito que con el capital dominan, se ha cambiado. La ley de la policía, pienso que es una ley que pudo haber una mejor, por eso es buena. Otra cosa, es una ley también que, esa que está ahí, está muy incidida por esa misma sociedad civil. Nosotros teníamos un proyecto de ley propio de nosotros, y luego al final nos mandó Montalvo, que tenía personas de la misma sociedad civil trabajando con él, y está muy incidida por parte de los mismos que están ahí. Por eso Servio Tulio no habla más de la ley. Bueno, pues muchas gracias a Adriano Sánchez Roa, gracias a Nildo de los Santos, que nos han acompañado aquí en esta conversación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y a todos los componentes del Sol de la Mañana. Cambio fuera.